Vamos a seguir viendo capítulo 14, verso 8 de Isaías. Y dice, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Y acá encontramos, como habíamos visto, como habíamos dicho, primeramente a la creación. La creación va a poder desarrollarse en todo su esplendor. ¿Por causa de que no va a haber el dominio, la cautividad del pecado? Pero también nosotros habíamos visto que estos árboles altos representan a las naciones. Las naciones salvadas en el milenio se van a desarrollar como nunca antes ni jamás se han visto. Porque si bien la ciencia avanzó, usted me va a decir, hermano, pero la creación va a ir a un estado original, el hombre va a volver a ser, como más adelante vamos a ver, va a volver a ocupar su trabajo inicial, que es la agricultura. Pero por causa de las guerras, por causa de las contiendas entre las naciones, las mismas naciones nunca han alcanzado un desarrollo máximo como nación. Y si han alcanzado desarrollo, han sido siempre las que han gobernado a otras naciones. Pero en el milenio no será así. Dice, los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El mundo va a gozar de un esplendor jamás visto. Nosotros no tenemos en nuestra mente una imagen así. Recién vamos a ver en ese momento. Verso 9. El Seol abajo se espantó de ti. Se estremeció el Seol. No esperaban a este invitado. Está hablando de la caída del anticristo. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Este va a ser un ser recibido con honores. Calificó muy bien para estar en aquel lugar. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Como que Dios hace como una sátira de la llegada de Satanás. Por esto representa, ahora vamos a ver, del anticristo en su caída. El anticristo será vencido, porque el anticristo va a decir que es Dios. El Seol es el lugar de los muertos inconversos. En la antigüedad el Seol tenía un compartimiento arriba que era llamado el Seol alto, donde desde Adán hasta la cruz todos los que morían en fe iban al Seol alto. Desde Adán hasta la cruz. Adán fue creado alma viviente, pero Adán fue de fe. Primeramente se dejó cubrir por Dios. Hablando de la justicia del animal que Dios mató en lugar de matar a Adán por su desobediencia, y le cubrió con la justicia de ese animal que señalaba a Cristo. Y luego vemos fe en Abraham al enseñarle a Abel y aún a Caín
que no obedeció, ¿cómo acercarse a Dios? O sea que Adán ejerció fe. Adán fue salvo, no por su justicia, sino por fe y por gracia. Pero todos los hombres desde Adán hasta la cruz que murieron en fe, no podían ir al cielo, porque el cielo, no era el lugar que Dios había preparado para el hombre originalmente, conforme al conocimiento del hombre. El hombre era de la tierra y para la tierra, dijo Dios. El cielo fue abierto para el hombre en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como habíamos estudiado en Romanos, Dios salvaba a crédito a los hombres y los mandaba al Seol, pero no al Seol bajo, donde iban los incrédulos, sino al Seol alto, que era también llamado el seno de Abraham. Y podemos ver, vamos a hacer un pequeño gráfico, antes de la cruz, desde que el hombre cayó, Dios, como dijimos, mandó al hombre que moría en incredulidad al Seol. Pero había también aquellos que, como habíamos estudiado en Génesis, que pertenecían a la línea de los hijos de Dios, a la línea de Abel, que no llegó muy lejos. Abel no tuvo descendencia, pero sí Set. La línea de Set se multiplicó, y esa fue la línea de fe. ¿Y dónde fue Matusalén? ¿Dónde fue Noé? De Enoc no podemos decir, porque a Enoc se lo llevó Dios. Todos ellos iban al Seol alto, al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Pero el Seol bajo estaba para aquellos que morían en incredulidad, aquellos que rechazaban tener comunión con Dios, que tenían en mente no tener en cuenta a Dios. Así dice Pablo en Romanos capítulo 1. Y lo que encontramos en la cruz, cuando el Señor murió, Él bajó. Vamos a leer un solo versículo porque vamos a tocar con la ayuda del Señor esto. Vamos a ver en Efesios capítulo 4 y dice en el verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Cuándo el Señor subió a lo alto? En su resurrección. Él subió a lo más alto, al tercer cielo subió. Hasta ahí llegó, porque el poder del Espíritu Santo lo levantó. Jesús no se levantó solo, sino que el Espíritu lo levantó de entre los muertos. Y note esta frase, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad. Otra versión dice, guió una multitud de cautivos. Y esto hace referencia a todos los antiguos que murieron en fe y en esperanza. A todos los antiguos del Antiguo Testamento que murieron en fe. Ellos estaban esperando que la redención se lleve a cabo, que sea una realidad, porque la redención, como hemos visto en doctrina, la redención fue anunciada, pero también la redención fue efectuada en la cruz. Y cuando Cristo murió, Él fue al sepulcro. ¿Por qué? Porque Él cargó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros y fue al Seol. Fue al Seol.
Fue al Seol porque Dios le tomó como el único culpable y lo juzgó. Él cargó el pecado de todos nosotros. Había pecado sobre él, pero no había pecado en él porque él era santo. Su naturaleza fue santa. Entonces, cuando él descendió al Seol, él no descendió al Seol bajo, sino que descendió al Seol alto. Allí les predicó a todos los que estaban cautivos de la muerte. Y estuvo 3 días y les anunció que la redención había sido efectuada con éxito. Y yo pienso, una gran alabanza hubo en el Seol. De tal manera que habrán escuchado lo que estaban ahí pegados del otro lado de la pared. Vio que usted a veces tiene vecino del otro lado y le golpea con la escoba. Pone la música fuerte. ¡Qué gozo para los santos del Antiguo Testamento! Y dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Verso 9. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él llevó a todos los santos que estaban en el seno de Abraham. Y en su resurrección, permiso, voy a pasar. En su resurrección, Él trasladó este lugar, lo trasladó al tercer cielo. Guió, Él fue por delante y abrió la entrada a los cielos de aquellos que habían muerto en esta esperanza, con la esperanza de algún día entrar en los cielos. Hubo alguien que murió, no pecó jamás, y en representación de ellos volvió a entrar a los cielos, de donde ya había salido. Y eso mismo pasó con nosotros. El paraíso, el seno de Abraham fue trasladado al tercer cielo. Hoy cuando el creyente se va de este mundo, cuando el creyente duerme, no va al Seol, sino que va a la presencia del Señor. Porque Él nos abrió la entrada, una amplia entrada. Gracias al Señor. Cada uno va a tener lo que se merece. Vemos al anticristo, el Hijo de Dios, pero esto no vamos a tocar todavía porque vamos a ver al anticristo entrando en el Seol. Él entró. ¿Cómo? Dice, el Seol se espantó de ti. Y así, realmente cuando cayó este rey de Babilonia, en la antigüedad se pensaba que todos aquellos reyes que ejercían dominio eran descendientes de los dioses, tanto en Egipto como en casi todas las civilizaciones antiguas. Se le daba al rey se lo subía a una deidad. Sin embargo, no era Dios, porque se fue al Seol. ¿Quién puede matar a un Dios? Si es que existiese algún Dios para el pensamiento del hombre. Pero pronto el hombre se va a dar cuenta, porque se va a encontrar con su Dios en el Seol. Todos aquellos príncipes que fueron antes del anticristo, que obraron con su mismo
espíritu están allí esperándole. Ahora, cuando nosotros vemos esta imagen, Dios permitió mostrarnos de esta manera, pero el infierno, el Seol, o lo que vamos a ver más adelante, el lago de fuego, no es así. No es un lugar donde están sentados y comiendo un manjar. Ni Satanás va a llegar al infierno cuando sea totalmente desterrado ya de este lugar, del espacio, como un príncipe, sino que él irá a sufrir allí, como uno más. Él no va a ser un jefe en el infierno. Vio que en los dibujitos aparece Satanás con la olla y con la cola larga y con el tridente ahí esperando a todos. Bueno, él mismo va a ir a sufrir. Él mismo va a ir a sufrir. La palabra nos habla de prisiones donde hay más densa oscuridad. Nosotros, por el Evangelio del apóstol Pablo, encontramos que hay grados de recompensa, pero también hay grados de condenación. Hay grados de condenación. Al anticristo, al falso profeta, a todos, especialmente los hombres que vivieron con este espíritu, les espera su recompensa. Y bueno, así él describe, porque todos van a pensar que el anticristo es Dios. Por eso dice el Seol se espantó de ti. Otra versión dice se estremeció. Se estremeció. Verso 10. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Tú también. Note que dice, todos ellos darán voces, dice, gritarán de asombro. Y otra cosa que encontramos aquí es que tanto como en el cielo como en el Seol, la conciencia sigue funcionando. No es que el creyente muere y está durmiendo en el cielo. No, lo que duerme está hablando del cuerpo, duerme en la tumba, esperando su redención, esperando su cuerpo glorificado que se ha cambiado. El creyente es consciente. Encontramos a una gran nube de testigos en este tiempo, teniendo en derredor nuestro, dice Pablo. Está hablando de los santos mencionados en el capítulo 11 de Hebreos, 16 héroes de fe. Y en el capítulo 12 arranca teniendo en derredor nuestro, están mirando nuestra carrera. Esta gran nube de testigos. ¿Qué es un testigo? Ellos atestiguan en su vida, pero también ellos atestiguan aún de nuestra carrera. Vemos en el rico y Lázaro. El rico y Lázaro no fue una parábola, fue una enseñanza. Después, si quiere estudiar en su casa, vemos la conciencia que hay. El rico hablando y Lázaro ahí en el seno de Abraham. Hay conciencia. El hombre va a sufrir. Pero dice la palabra que va a ser un fuego eterno. Bueno, el cuerpo va a ser desintegrado en ese fuego. Pero hay un problema. El alma del hombre es eterna. Y en el alma el hombre va a seguir sufriendo. Por eso el gusano no muere. Su conciencia, en su conciencia el hombre va a seguir sufriendo. Tormento eterno. En cambio nosotros vamos a seguir. Hermano, no se asuste.
Eso no es para nosotros. Estamos unidos a Cristo Jesús. Ya nos hemos escapado de ese lugar para siempre. Nos espera la eternidad en comunión con el Señor. Una comunión eterna, sin límite, en su presencia, cosa que ojo no vio, dice Pablo, ni oído oyó, ni ha subido, dice, a corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso nos espera a nosotros. Pero note que vamos, tanto cuando el hombre está, nosotros tenemos hermanos que ya han subido, están en la presencia del Señor y están esperando nomás ser revestidos de su cuerpo glorificado, pero ya están en los cielos, esperando su cuerpo. Y el Señor cuando venga, ellos resucitarán primero y recibirán primero su cuerpo. Pero ellos ya están conscientes, y de hecho podemos decir, el viernes pasado hicimos un servicio, partió un hermano de allá de Chingolo, y le digo, le vamos a volver a ver. Y muchos de los familiares salieron afuera cuando dije eso, porque el hombre natural no entiende. Le vamos a volver a ver, pero no le vamos a ver así. Le vamos a ver con un cuerpo de resurrección. Y esa es nuestra esperanza. Nosotros, hermanos, vamos a experimentar en la venida del Señor una resurrección en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es un cuerpo de muerte, y para que pueda resucitar, primero va a tener que morir. Va a tener que morir. El poder de su resurrección, dice Pablo, dice que quería experimentar. Y una cosa, para que resucite va a tener que morir. ¿No? Así que, gracias a Dios. Pero el hombre va a resucitar también para perdición, pero no vamos a entrar en eso, vamos a seguir viendo. Va a resucitar para ser juzgado. Verso 10. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusano será tu frazada, dice. Note qué lindo. Es lindo lo que le espera. El gusano. Dios utiliza esto justamente para mostrar. Dice en Marcos capítulo 9, en el verso, Evangelio de Marcos capítulo 9, en el verso 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 2 pies de ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El hombre no quiere pasar por la cortadura. Yo antes decía, ¿será que me tengo que sacar un ojo? Y si me corto un pie, capaz que dejo de pecar. Pero está hablando de la cortadura de la cruz. La carne tiene que ser cortada. Nosotros cuando aceptamos a Jesús, la carne es cortada. Nuestra carne, nuestra vieja creación es cortada. Y es mejor que la carne sea cortada porque somos de ahí en adelante una nueva creación. A la carne no le debemos ninguna defensa. No somos deudores a ella. Pero note, nuestra frase es donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El cuerpo del hombre va a ser desintegrado, ya sea por la edad o ya sea por la condenación.
Pero su alma es eterna porque el alma provino de Dios, pero es un alma corrompida por el pecado. Y ellos no fueron lavados por la sangre del Cordero. Hay una solución para todo esto: la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Pero el hombre no acepta la limpieza. Entonces llevará la condenación. Y esa condenación no va a llevar por un tiempo, sino que va a ser eterno. Va a ser, hermano, es muy triste. Cuando el hombre se presente y va a tener que comparecer por sí mismo. Hoy nosotros tenemos un intercesor delante de Dios. Y si nosotros, hermano, en alguna debilidad somos sorprendidos, Cristo se para valientemente delante de Dios y en pos de su justicia aboga por mi causa y por su causa. Pero el pecador no tendrá abogado y estará parado delante del juez, cubierto de su pecado. Entonces, ¿quién le puede ayudar? Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque va a ver, recién ahí el hombre que no entendió ahora, ahí va a ver lo que le espera. Entonces, ahí nosotros, por supuesto, no vamos a estar. Pero, hermano, tenemos que ver de dónde el Señor nos salvó. El Señor nos salvó de eso. Pues acuérdese, si el hombre no cree, eso hará que la palabra de Dios no sea veraz. Yo no creo en el infierno eso. Y bueno, mejor que el hombre crea. Tampoco nuestra manera de anunciar debe ser como la de Juan el Bautista. Dice, generación de víboras, que habla del fuego eterno. Nosotros somos llamados a anunciar las buenas nuevas. No es un método, aunque muchas veces, si el Espíritu Santo le guía, el Señor sabe cómo tocar al hombre, pero debemos anunciar la gracia de Dios. Esa es la manera, la misericordia de Dios. Ya va a haber tiempo, especialmente cuando se predique el Evangelio eterno. Dice, la hora de su juicio ha llegado. Entonces, ahí va a cambiar, ya no va a ser de misericordia. Bueno, verso 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Acá lo que encontramos es el fin, acá encontramos el fin del reinado de Satanás. Y este verso nos lleva a ver y a conocer el nombre de este ángel, que en su tiempo fue un ángel de luz, hermoso, perfecto, lo mejor que Dios había hecho. Sí, todo eso fue. Y se le llamó Lucifer, que significa lucero de la mañana, o hijo de la mañana, hijo de luz. Pero como vemos, este ser va a terminar en un lugar, en un sitio de condenación también, y su reino llegará a su fin. Y es muy triste porque él fue la criatura más elevada que Dios creó, pero se volvió contra Dios. Lucifer era su nombre. Dios ya no le llamó más así. Algunos le llaman Lucifer, pero no se llama así. Él se llamó así. Dios no le llama más. Vamos a ver cómo le llama Dios.
Vamos a ver si encontramos. En Apocalipsis, capítulo 12, acá está. En el verso 9, acá encontramos la manera en que Dios le llama. Dice capítulo 12, verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón. Note cómo le llama. El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Nótele, así con todo su nombre y su apellido le llama aquí. El cual engaña al mundo entero. La palabra diablo significa uno que está en contra. El diablo está en contra de Dios y en contra de todos los propósitos de Dios. Llamarle Lucifer o Lucero, ese ya no es su nombre. Dios le llama diablo, Satanás, dragón, el gran dragón, la serpiente antigua. Él ya no es más el lucero. En Apocalipsis, vamos a volver, capítulo 12, dice en el verso 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado. Acá vemos que cayó. Cayó de su lugar de autoridad, aunque esta no es la caída que encontramos acá. Encontramos 4 caídas hablando de Satanás. Verso 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Bueno, él tenía un trono, tenía un dominio. Si hay un trono, tiene que haber un dominio. Pero este dominio que Dios le dio no fue suficiente para él. Él quiso llegar a ser semejante a Dios. Lucero fue realmente un querubín grande, protector, como dice la palabra, acabado en hermosura. En Ezequiel le muestra bien. Pero él ya no es más así. Vamos a ver en Ezequiel capítulo 28, verso 14. Tú, querubín, dice, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. El fuego quema todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios. El fuego nos habla de su santidad. Así que estaba participando de la santidad de Dios y él se paseaba donde están las piedras. Las piedras son seres celestiales. Nosotros somos contados como piedras vivas. Tenemos una habitación celestial y estamos sentados en los lugares celestiales. Y allí se paseaba. Y note que el fuego no le hacía nada porque él era lucero, era hijo de la mañana. Pero como dijimos, él no sintió que esto fuese suficiente. Él se ensoberbeció, se enorgulleció.
Y dice el verso 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Esto es lo que se olvidó de este ser, que Él fue, es y será una creación de Dios. ¿Por qué la palabra le llama el Dios de este siglo? Dios se ríe. El Dios de este siglo. Bueno, primeramente porque este siglo va a tener un fin y también su Dios. Este siglo tendrá su fin. Entonces, su Dios también tendrá fin, ¿no? Y luego, porque Él se quiere hacer pasar por Dios y se hace adorar por las religiones, por las diferentes creencias en donde el hombre ha reemplazado a Dios, ya sea por la creación, por una estatua o por alguna imaginación que el diablo ha puesto en su corazón. Entonces, Él es llamado así. Pero la palabra dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. El pecado se originó en los cielos, y no en el primer cielo, no en el segundo cielo, sino en el tercer cielo. ¿Qué? Bárbaro. Él se paseaba. Dice, verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, ahí empezó a hablar con otros ángeles que tenía quizás bajo su cargo, bajo su autoridad, y empezó a hacer propaganda de que Él era como Dios, porque Él era el más hermoso. Quizás no sabemos, quiso ser tratado como el heredero de Dios. Quiso ocupar un lugar que a Él no le correspondía. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. No quedó una parte de Él que no se haya contaminado y corrompido por el pecado. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Esta es la primer caída de Satanás. Su dominio era un dominio que ejercía desde lo alto. Sin embargo, él cae de la presencia de Dios para nunca volver a tener esa posición. Llegó a su fin. Él fue echado del monte de Dios. Note que dice, yo te eché, dice. De donde él se paseaba con autoridad, con libertad. Él estaba en el lugar más alto, en el lugar más santo, en la presencia misma de Dios. Él fue creado para guiar desde ese lugar la adoración celestial. Nosotros, cuando entramos al lugar santísimo, nos inclinamos y adoramos, porque vemos la hermosura de su santidad. Él contemplaba, él tenía que estar allí porque tenía que adorar y tenía que guiar al resto de los ángeles a la adoración. Pero ahora él se adora a sí mismo y quiere ser Dios. ¡Qué tremendo! De allí salían las alabanzas celestiales. Y es muy significativo. Vamos a volver, sin perder Ezequiel. Muy interesante. En Isaías 14 dice el verso 11:
Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Cuando él fue expulsado de la presencia de Dios, me hace acordar, yo de chico tocaba la guitarra y mi papá me dice, yo un día te voy a echar con guitarra y todo. Porque hasta tarde cantábamos. Sí. Ezequiel 28, verso 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas ya estaban preparados para ti, dice, en el día de tu creación. Él fue echado con sus instrumentos de la presencia y perdió el lugar más elevado que nunca jamás va a recuperar. Dios ya tiene 24 ancianos y 4 seres vivientes que se postrarán y echarán sus coronas delante del que vive por siempre. Muy diferente. Nosotros también vamos a tener trono y nos vamos a pasear delante de la presencia de Dios. Pero vamos a dar gloria al Cordero que fue inmolado, al Cordero que padeció, porque por tu sangre, vamos a decirle, nos has redimido para Dios. Esa va a ser la diferencia. Cuánto el enemigo quiere muchas veces poner ese espíritu en mí. Quiere tratar de que yo mire a veces mis méritos. ¿Cuántas veces el enemigo quiere en usted hacer eso? Quizá Dios le ha transformado y Dios le va a seguir transformando. Pero Él tiene que tener toda la gloria. Su gracia. Cuando el hombre hace por su esfuerzo, se va a jactar. Pero ¿dónde está la jactancia? En el cielo no habrá jactancia. Porque la obra de redención, habíamos visto a Israel, un vaso de elección. ¿De qué puede gloriarse Israel si no fuimos elegidos por nosotros mismos? Fuimos elegidos a través de los méritos preciosos de aquel que cumplió toda la voluntad de Dios, del perfecto, del más hermoso de los hijos de los hombres, de aquel señalado entre 10,000. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a alabar al Señor. Pero hermano, necesitamos ver hoy, que el Espíritu Santo pueda mostrarnos la hermosura de Cristo. Satanás perdió este lugar y fue expulsado ahí con guitarra y todo salió. Bueno, hoy él opera con la música. Te va a ver que donde hay música, ya sea en las religiones o ya sea en el mundo, cuando está brotando toda su inmoralidad, la música es crucial. Usted a veces escucha los autos y están escuchando ese de ahora, el reggaetón, que parece que no es música, pero cómo atrapa, ¿no? Te sale a la calle y por ahí viene tarareando una música que escuchó por la calle. Porque es pegadizo, sí, porque Satanás sabe manejar bien la música. Él es el mejor. De cuando escucha la música de los hombres, qué cosa hermosa. Quizás hablando a una mujer, qué cosas preciosas dice,
O hay un grupo que le habla a Satanás y le dice Luzbel, Luzbelito. Y yo a veces escucho y pongo atención y pienso que, como cuando un hermano hace una alabanza, Dios le inspira, como Satanás inspira también a los cantantes modernos y aún a veces a los cantantes cristianos. Por eso nosotros debemos discernir, necesitamos discernimiento para poder ver y separar qué es lo que es de Dios. Si exalta a Dios, es de Dios seguro. Si es en espíritu y de acuerdo a la verdad. No puede ser en espíritu y no de acuerdo a la verdad. Y no puede ser en verdad y no en el espíritu. Es imposible. Los que adoran en espíritu y en verdad. O la iglesia se ha hecho sensual. Ellos saltan, gritan, agarran una bandeja, agitan como una costumbre y todos los cultos es lo mismo. Pero es una alegría del alma. La verdadera adoración nace de estar en el trono frente a la santidad de Dios. Es algo muy profundo y diferente a lo que el hombre hace por costumbre. La alabanza brota del trono de Dios. Bueno, él fue sacado de allí. Y ahora él opera desde el segundo cielo. Satanás hoy tiene su trono, su dominio en el segundo cielo. Hay 3 cielos. Como sabemos, el tercer cielo es el lugar donde está el trono de Dios. Dice la palabra, al que habita en donde hay luz inaccesible. El hombre no puede acceder con sus máquinas estelares. No va a poder alcanzar nunca. Pero nosotros entramos por el camino nuevo y vivo. Por medio de la sangre del Cordero entramos a ese lugar. Nosotros llegamos a través de la resurrección, como hemos visto. El Señor guió una multitud de cautivos y llegamos al tercer cielo. Como dice la alabanza, más allá del sol. Ese es nuestro hogar. Nuestro dulce hogar está allí. Satanás opera. ¿Y cuándo podemos ver el lugar de su dominio? Bueno, cuando es de noche y está el cielo despejado. Vemos la bóveda. Él es ahí, Señor. Él es ahí. El segundo cielo está ahí. Él tiene su lugar de dominio. Y allí también está nuestra batalla. En Efesios capítulo 1, en el verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Note lo que dice aquí. El Señor en su resurrección pasó por el segundo cielo, donde está Satanás con toda su autoridad y dominio, sus ejércitos y huestes espirituales de maldad. Y el Señor fue puesto sobre todo principado y autoridad. Quiere decir que el Señor subió al tercer cielo, pero no subió solo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia al aceptar a Jesús. Y desde la cabeza, que es la que nos abrió el paso y nos exaltó sobre todo dominio y poder y potestad, hasta los pies, toda la iglesia
está sobre el dominio, sobre el principado de Satanás. Está sobre, no bajo. Cada creyente, por más menor, pequeño, recién nacido, ya nace sobre el dominio de Satanás, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y ese fue realmente el deseo de Dios, la plenitud. Capítulo 4 de Efesios, verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Acá hay un problema. Acá hay un problema. Porque si Satanás tiene un dominio en el segundo cielo, él está ocupando un lugar en el todo. Y el Señor lo tiene que ocupar todo. Desde que Jesús resucitó, Satanás se transformó en un usurpador. Está usurpando un lugar que tiene que ser llenado por los redimidos, por aquellos que han aceptado el rescate. Él tiene que ser echado de allí. De ahí es donde viene nuestra pelea. Dice en Efesios, ya vamos a estudiar Efesios, un libro muy profundo, capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Por qué? Porque tenemos lucha contra un usurpador que está ocupando una parte del todo, sino contra principados, contra potestades, contra poderes, contra gobernadores de las tinieblas. Note que bien organizado está este ser, pero son tinieblas de este siglo. Acuérdese que cuando este siglo termine, estas huestes, estos gobernadores de las tinieblas también van a llegar a terminar. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto hace referencia al segundo cielo. Es una lucha espiritual contra un ser que tiene un dominio espiritual, y desde allí él hoy gobierna, tiene su trono. Satanás no tiene el trono abajo de la tierra. Satanás tiene su trono todavía. Por permisión de Dios, él fue tirado, cayó, ya no estaba en el tercer cielo, ahora está en el segundo cielo y ejerce desde allí su poder. Vamos a tomar 10 minutos